La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Biblia responde. La Biblia responde es un programa que tiene como finalidad enseñar, instruir, dar respuesta a las preguntas, a las inquietudes, a las tendencias que en muchas ocasiones no son basadas en la palabra de Dios. Pero nosotros seguimos nuestro lema de esta temporada. Toda escritura de Dios es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, de modo que el hombre esté perfecto en Cristo. Eso es lo que queremos, que los creyentes, que los miembros de la iglesia, aún los líderes, tengan el conocimiento pleno de la palabra para ser perfectos en obras y ante Dios. Recuerda visitarnos en nuestra página web, en la cual vas a encontrar este video. Recuerdo, visita nuestra página web donde estará este programa, igual que YouTube y en Facebook, para que lo compartas. También dale like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro tema de hoy: el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios mismo revelado en tres personas. El Padre que nos amó creándonos mediante Jesucristo. Dios que nos amó a través de la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, su resurrección y su ascensión al Padre. Y en estos días, después que Jesucristo se fuera y ascendiera al Padre, Dios el Espíritu Santo ha inspirado, ha guiado, ha enseñado a generaciones de cristianos que han vivido fielmente a Dios el Padre mediante la obediencia de su Hijo Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hablar de la importancia y el papel que tiene el Espíritu Santo en el creyente. Vamos a hablar sobre la regeneración y el nuevo nacimiento. Además, el fruto del Espíritu, el crecimiento espiritual y el impacto en la vida diaria del cristiano. La importancia del Espíritu Santo para el creyente es vital, porque sin el Espíritu Santo no hay. Jesucristo mismo nos habló allá en Juan 16, 8, 11 del papel que tendría el Espíritu Santo en nuestros días y en aquellos que habían de creer en Él y que habían de serle fiel. Jesucristo dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo comienza a obrar en ti aún antes de que eres cristiano. Dice que el papel del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Cuando tú entiendes que eres un pecador y necesitas llegar a Dios, eso es la obra del Espíritu Santo que te ha tocado. Hay una palabra que dice: cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Espíritu Santo habla y obra en las personas que no son cristianas. El Espíritu Santo me convenció a mí de que yo necesitaba a Cristo estando aún joven. El Espíritu Santo te convenció a ti. Es decir, que el Espíritu Santo es el poder evangelizador. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Ahora dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. La única justicia es la justicia de Dios, la justicia de la cruz del Calvario. El Espíritu Santo te lleva a la cruz para conversión. Y por último, el Espíritu Santo también te convence de juicio.
Satanás será enjuiciado y todos aquellos que no creen también serán condenados. Cuando tú sientes en tu corazón el peso del juicio que viene y quieres arrepentirte, esa es la obra del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo obra en la persona y la regenera por la conversión, encontramos que el Espíritu Santo sigue obrando en el cristiano. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Una vez que la persona viene al arrepentimiento, comienza el proceso de regeneración y de renovación, cuyo único autor es el Espíritu Santo. Si hay personas que tienen religión, personas que son adeptos a un líder, que son muy fervorosos, dígase los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, ellos no tienen la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no es el Jesucristo bíblico. El Jesucristo que el Espíritu Santo trae al mundo, trae al convencimiento y por el cual obra regeneración, es el Cristo de la Escritura, que murió en la cruz, que resucitó y que pronto vendrá. En su obra con el creyente, el Espíritu Santo también hace algo particular. Él sella. Un sello es algo que da validez y que también significa y es utilizado para establecer una propiedad. Cuando se sella un documento oficial, ese documento verifica o certifica que la propiedad es tuya. Cualquier acto de sello es de validez. La palabra de Dios dice allá en 1 Corintios 3:16 una pregunta. Este sello que el Espíritu Santo pone en el cristiano, dice la palabra allá en Efesios 3:1-16, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, dice la palabra, que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así es, tú estás sellado una vez que has creído, una vez que has sido regenerado por el Espíritu Santo pone el sello de su presencia en tu vida. Además de poner este sello, el cristiano goza de la presencia y de la morada del Espíritu Santo. Al creer en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el creyente, convirtiéndolo en su templo. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra obra importante que el Espíritu Santo hace en el cristiano es que Él da testimonio al creyente de su vinculación con Dios. Allá en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En alguna ocasión has deseado decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Ha salido de tu corazón, no como un acto repetitivo de memoria que te lo sabes, sino como un acto sincero y honesto de decir: Padre. Ese es el Espíritu Santo que te lleva al Dios Padre, porque ese es su trabajo. La obra del Espíritu Santo en el cristiano es tan presente, tan necesaria, que obra algo que aún el cristiano a veces pareciera no aceptarlo o entenderlo, y es la santificación. El Espíritu Santo limpia al creyente del pecado y en un proceso lo santifica, progresivamente moldeando su carácter a la semejanza
de Jesús. El Espíritu Santo obra, como lo dice ya en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. El creyente es santificado por la obra del Espíritu Santo, por el lavamiento, por la confesión y por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo no te va a dejar que tú peques, no que lo va a evitar, pero te va a traer el motivo por lo cual no lo debiste haber hecho. ¿Y sabes qué? Cuando más sientes la necesidad de arrepentirte, es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Y cuando te arrepientes, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el camino del cristiano, la santificación en el Espíritu Santo. Trabajo, otra obra que hace el Espíritu Santo en el creyente es que guía y enseña. La palabra de Dios dice, pero los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Qué es una guía? Cuando usted va a un lugar turístico, la guía comienza a decirle el camino por el cual usted va a seguir. O usted se va a una montaña y hay alguien que guía porque conoce la montaña, usted escucha la palabra de esa persona. El Espíritu Santo en esta vida llena de problemas, llena de cuestiones, de dudas, de dificultades, de retos, nos habla a nosotros mediante la palabra, mediante nuestra conciencia, porque Él está en nuestro corazón. Él es nuestra guía. Aparte de ser nuestra guía, Él es nuestro maestro. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es una promesa que Jesús le hace a sus discípulos que iban a escribir sobre la vida de Él en el Evangelio, que el Espíritu Santo les recordaría a ellos lo que ellos habían vivido y habían experimentado. Pero también les dice que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Tienes pregunta? Está bien escuchar a los hermanos, está bien escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero el principal guía que tenemos es el Espíritu Santo. Como experiencia personal lo he tenido, hay pasajes bíblicos o hay situaciones que yo no entiendo y yo le digo, Señor, honestamente no entiendo. Dile a tu Espíritu o Espíritu Santo, enséñame. Y la obra del Señor llega a mi corazón como un entendimiento nuevo que yo no había tenido. Podemos decir que el Espíritu Santo capacita al creyente para la obra, para el ministerio. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya enviado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te mueve a testificar de Cristo. ¿Estás testificando tú de Cristo? ¿Estás tú sirviendo a Dios en la iglesia, en tu vida personal? Deja que el Espíritu Santo te llene del poder para que lo puedas hacer. La obra cristiana puede ser hecha únicamente por obra, inspiración y por motivación del Espíritu Santo. Por último, uno de los trabajos más importantes que los considero yo necesario para nuestra vida cristiana. En Romanos 8:26, 27, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad al interceder por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. El acto de orar, que podríamos decir que es un acto espontáneo y sincero, que a veces es complicado hacerlo, ya sea porque no tenemos fuerzas, porque no tenemos palabras, porque estamos cansados,
porque te quedas dormido. Pero ¿sabes qué? Allí está el Espíritu Santo, cuando tú oras intercediendo por ti ante el Padre, aunque te quedes dormido. El amor del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que velemos, no que nos quedemos dormidos, que estemos atentos y pendientes, porque Él quiere guiarnos, enseñarnos, Él quiere guiarnos en ese camino de santificación, en ese camino de limpiarnos y hacernos a la semejanza de Cristo. Gracias a la regeneración que Él opera en nosotros y gracias porque Él nos ha llevado al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. No sin mencionar que el Espíritu Santo da frutos en tu vida, frutos de amor, un amor con capacidad de hacerlo incondicionalmente. Solo el amor del Espíritu Santo en nuestra vida puede perdonar y puede amar sin condiciones. Solamente el gozo del Espíritu Santo nos puede permitir vivir una alegría en medio de la tribulación y en medio de la angustia. Solo el Espíritu Santo nos puede dar paz. Una paz que aunque el mundo esté en tormenta y cayéndose en guerras y rumores de guerras, nosotros podemos tener la paz de Cristo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar paciencia. Solo el Espíritu Santo nos puede dar sabiduría. La sabiduría espiritual que permite discernir la verdad en situaciones difíciles. Solamente el Espíritu Santo puede darnos, a través de sus frutos, el conocimiento, la claridad de entender las Escrituras. Y también la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Qué obra tan maravillosa la obra que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente. ¿La está haciendo en ti? ¿Ya te convenció el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Has venido tú mediante la regeneración del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos viviendo la vida diaria de ser santificados y ser parecidos a Jesucristo? ¿Está el Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, consolándonos? Cuando oramos, permitámosle a Él que intercede y ore por nosotros. El apóstol Pablo dice, orad en el Espíritu. Permitamos también que los frutos del Espíritu estén presentes en nuestra vida. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en tu vida? Alguien me lo preguntó. ¿Sigue el Espíritu Santo obrando en el creyente? Por supuesto. No puede haber fe cristiana sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú en algún momento reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador y te olvidaste completamente de Él, no has leído su palabra, ni has atendido a la guianza del Espíritu Santo, tú te quedaste simplemente en la puerta y no has entrado. Deja que el Espíritu Santo te bendiga. Esto es La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.